capítulo 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Vamos a esperar que estén todos en Marcos capítulo 11. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Si usted no tiene Biblia, atrás tenemos Biblias. Todos venimos aquí a la lectura de la Escritura. José Miguel, ¿verdad? Bienvenido, José Miguel. José Miguel Mayor Martínez. Bienvenido. Todos estamos, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a Marcos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de ti en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla. Bendito Padre Celestial, venimos también, Señor, en la humildad y en la necesidad de beber de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, que cada palabra que entre a nuestros pensamientos, cada palabra que pronunciemos, cada idea que se forme en nosotros, Señor, sea única y exclusivamente proveniente del Santo Espíritu de Dios. Y que cada cosa que hoy, Padre bendito, acontezca aquí, sea únicamente para engrandecer el nombre de Jesús, el único que merece toda gloria y toda honra. Señor, no ignoramos las maquinaciones del enemigo y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Padre bendito, que abras nuestros entendimientos, Señor, para que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre, Señor, agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Uno de los recuerdos que tengo de pequeño, yo creo que uno de los recuerdos más importantes que tenemos o que tengo yo de pequeño, era cuando llegaba un día mi abuela, un día como el de hoy, Domingo de Ramos. Y cuando llegaba mi abuela aquel día, yo tendría unos 4 años. Yo recuerdo que mi abuela llevaba en la mano una cruz hecha de rama. No sé si lo habrá visto. Y recuerdo que la colocaba en la parte de detrás de una puerta. Es que hoy se celebra, la cristiandad celebra algo que llaman el Domingo de Ramos. ¿Han escuchado hablar de eso? Seguro que las calles estarán con algunas personas llevando ramos. Bueno, la fecha no está tan descaminada, tengo que decirle, porque los estudiosos calculan que esto aconteció un lunes, no un domingo, un lunes 10 de abril del año 30. ¿Y cómo calculan esto los estudiosos? Bueno, porque a través de todos los años se ha visto cuántas veces fue el Señor Jesús a Jerusalén. Sabemos que fue muchísimas veces, pero en el Evangelio de Juan
Y lo voy a nombrar rápidamente, de manera que quede allí grabado y alguno de ustedes, si quiere, lo puede ir a ver luego. En el Evangelio de Juan se registran 4 oportunidades en las cuales el Señor Jesús va a Jerusalén, porque el Domingo de Ramos es la entrada del Señor a Jerusalén. Pero esta entrada es muy especial. Si usted fuera al Evangelio de Juan en el capítulo 2, yo creo que por tiempo podemos ir rápidamente a verlo. ¿Qué le parece? Así va quedando grabado. Mire, el Evangelio de Juan, el último Evangelio. Cuando usted estudie los Evangelios, el Evangelio de Juan le va a dar a usted el contexto de las veces que el Señor Jesús fue a Jerusalén y para qué fue. En cambio, lo que vamos a leer, que es Marcos capítulo 11, entre Marcos capítulo 11 y Marcos capítulo 14, ahí hay entre 7 y 6 días de historia. Juan capítulo 2, déjeme que yo llegue allí. Así queda grabado, y también ustedes lo pueden ir apuntando en su escritura. Juan capítulo 12, lo tienen, ¿verdad? Usted va al versículo 13. 2. Dormí poco ayer. Juan capítulo 2, versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Esta es la primera Pascua. La Pascua era una fecha en la cual se rememoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Usted tiene que leer por allá Éxodo capítulo 8 para empezar a ver esto. Si usted sigue conmigo y va al capítulo 5, en el versículo 1 del capítulo 5 de Juan, verá que hay otra fiesta. No se sabe cuál era esta, probablemente haya sido la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas. Leo Juan capítulo 5, versículo 1, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya tenemos aquí registrada por lo menos 2 veces. Si usted va al capítulo 6, al versículo 4, ahí hay otra Pascua. Dice 6:4 de Juan: y estaba cerca la Pascua, ¿la ve? La fiesta de los judíos. Ya tenemos 3 veces mínimo que ha ido allí el Señor a Jerusalén. Es que algunas veces tenemos la idea de que el Señor solamente fue a Jerusalén para el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Si usted le da unas páginas más, y creo que está en el capítulo 10, en el versículo 22, efectivamente está en el capítulo 10, el versículo 22. El pastor hace trampa, el pastor lo tiene apuntado aquí, no crea que, ¿cómo se sabe la escritura? No. Yo tengo aquí mis apuntes. 10:22, en esta tercera visita a Jerusalén, dice así, o podríamos decir cuarta: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta es la famosa fiesta, la que llaman Hanukkah. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esa fiesta Hanukkah? Esta es una fiesta que se instituye en el año 168, o 160 años aproximadamente antes, pero bueno, no vamos a entrar allí. Y ahora nos queda la última, que está por allá en el 12, en el versículo 1 del capítulo 12. Vaya conmigo, porque nos vamos a situar en contexto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aquella entrada en Jerusalén era tan importante? ¿Por qué Marcos la trata y la trata en algunos otros evangelios? Vamos a situarnos en contexto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Lo ve? O sea que esta era su última entrada. Volvamos a Marcos capítulo 11. Si les parece bien, mis hermanos. Yo también lo voy a buscar aquí. Esta entrada era especial. Esta entrada era única. El Señor venía en un proceso en el cual había estado en la ciudad de Jericó, o la cercanía de la ciudad de Jericó. Había en realidad 2 ciudades de Jericó. Había un Jericó nuevo y había un Jericó viejo. Y el Señor estaba andando por allí y acontecen allí cosas muy interesantes.
Una de las cosas que acontece en esa ciudad de Jericó es que se encuentra con un señor llamado Zaqueo. ¿Han escuchado hablar alguna que otra oportunidad de este hombre llamado Zaqueo? Pero también acontece otra cosa interesante en ese camino que viene el Señor hacia Jerusalén. Ya había ido varias veces y la hemos visto que está por allí, medio escondida, ¿verdad? En el Evangelio de Juan y posiblemente en otro evangelio usted lo podrá encontrar también. Pero en esta vez el Señor viene con un proceso de milagros importantes. Va donde Zaqueo se convierte. Zaqueo se convierte. Y dice, si le he quitado dinero a alguno, ¿cómo que si le he quitado? Si ese era tu trabajo, quitarle el dinero a la gente. Se lo voy a multiplicar, se lo voy a dar en montones. Había una viuda que tenía un hijo, la viuda de Naín, ¿se acuerda? Eso está en el otro evangelio. Y el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín. Pero se consigue a un ciego, Bartimeo. Aquel ciego que ni siquiera tenía nombre, porque su nombre era hijo de Timeo. Ese es el nombre. Bartimeo lo que significa es hijo de Timeo. Yo me llamo Felipe. Mi padre se llama Felipe. Pero si yo fuera como Bartimeo, yo no tendría nombre, sino que sería el hijo de Felipe. Así como en los barrios dicen, no, el hijo de esta, el hijo de aquella. Y este hombre, Bartimeo, tampoco tenía ninguna posesión. Todo lo que tenía era una capa. Su capa era su servilleta, su capa era su almohada, su capa era su ropaje. Pero cuando viene el Señor, este hombre se despoja y tirando la capa, dice el Evangelio, tirando la capa va al encuentro del Señor para ser sanado. El Señor venía en una progresión hacia Jerusalén. Él sabía que iba a morir. Más adelante en el Evangelio dice, el Hijo del Hombre va porque así está determinado. Y esta entrada es espectacular porque esta entrada es el cumplimiento profético de algo que había arrancado por allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta era la marca inicial de un proceso que es el proceso de redención que culmina con la resurrección del Señor Jesús. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Lo ve, no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le. Fíjense que utiliza la palabra le, no dice la. ¿Se da cuenta? Si usted la lee en la Nueva Traducción Viviente, es probable que nos sugiera en ese género que está puesto allí, el género masculino. Vuelvo a leer 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, la palabra y lo que venía de regalo para nosotros había arrancado en aquella promesa. Y el Señor Jesús sabía que ese era el momento en el cual estaba determinado que Él fuera a Jerusalén en un contexto absolutamente diferente. Para poder entender este contexto, ya sabemos que arrancó en Génesis capítulo 3, lo acabamos de leer. Esa es la promesa que le dio a Noé, que le dio a Abraham, que le dio a Moisés. Ahora llegaba el momento culminante. Y para poder empezar a entender qué estaba pasando allí, tiene que ir conmigo a Zacarías capítulo 9, versículo 9, que es la profecía que da origen a estos versículos que hemos leído en el Evangelio de Marcos. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Yo le ruego que usted no pierda esa porción que hemos leído de Marcos, porque iremos hacia esa porción otra vez al final. Zacarías 9, 9. No sé quiénes estuvieron aquí hará
unos 3 semanas que estuve predicando aquí antes de irme de viaje, 2 o 3 semanas, decíamos que cuando predicábamos de Romanos capítulo 5, que quienes recibían aquel evangelio y hablaba en aquella carta en Romanos capítulo 5, versículo 1, tenía una especie de cortocircuito. Recuerden que decíamos, usábamos aquella palabra, que había una especie de cortocircuito porque simplemente creer en Dios, como decíamos en aquella predicación y en Romanos capítulo 5, versículo 1, le causaba a la gente un gran cortocircuito. Esta porción que vamos a leer causaba para los judíos otro gran cortocircuito. Zacarías 9:9. Tienen todos, ¿verdad? Amén. Vale. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire, para los que cogieron esta profecía, esto era algo increíble, algo que les hacía cortocircuito, algo que no lo podían entender. Y lo voy a explicar por qué. Primero, porque este rey que está aquí tiene 3 características. La primera característica que usted va a ver aquí, que provoca una alegría, que provoca un júbilo, es que es justo. Es decir, este hombre, este rey que está aquí, dispensa justicia. Justo significa, en esta porción de la Escritura, alguien que mantiene el derecho, que sabe poner las reglas, pero que también dispensa justicia. Es una de las características de un rey. Un rey tiene que ser justo y saber impartir justicia. La segunda característica que hay aquí, si usted sigue leyendo conmigo, es salvador. Muy interesante esta palabra. Estamos estudiando en los cursos durante la semana, estamos estudiando soteriología. Y esta palabra que está aquí, que significa de salvar, es una palabra interesante, porque es la palabra que da origen a lo que gritaban aquellas personas cuando estaba entrando el Señor en Jerusalén. ¿Quién me puede decir qué gritaban? Hosana significa, por favor, rescátanos, por favor, sálvanos. Cuando el Señor iba entrando en aquel burrito, porque era un burrito, la gente, dice la Escritura, que tendía ramas y gritaba, Hosana. Bueno, pues gritaba, sálvanos. La palabra Hosana tiene su origen en esta palabrita que está aquí medio escondida, que dice Salvador, porque es la composición de 2 palabras, Yasa y Na. Y cuando la llevamos a la parte latina y la llevamos a la derivación de la palabra, significa, por favor, sálvanos. Hasta ahora vamos bien. Ahora habla de un rey humilde. ¿Por qué este rey es humilde? Bueno, porque viene cabalgando en un burrito, ¿lo ves? ¿Lo ves? Vayan por favor a Éxodo 13:13. Quien leía esto no podía entender como un rey salvador. Éxodo 13:13, podía ir puesto en un burrito. Y vamos a ver por qué les causaba a ellos un problema. Éxodo 13:13. Dice así: todo primogénito de asno, ¿ves? ¿Se acuerda que le dice, oye, vayan allá adelante y encontrarán unas, voy a usar la palabra burra, se entiende, ¿no? Una burra, un asna, y al lado tienen su cría. ¿Lo ves, no? Vale. Ensíllenla y si alguien, y desátenlo. ¿Se acuerdan la palabra desatar? Tiene algo que ver con esto que estamos leyendo aquí, porque la Escritura es toda profética, toda está unida, toda está junta. Mire, siga leyendo conmigo. Dice, versículo 13, más todo primogénito de asno redimirás. Sálvanos, ¿se acuerda? Hosana, sálvanos. ¿Redimirás con qué? ¿Jesucristo qué es? ¿Usted sabe por qué había que redimir
al asno. Si usted no redimía al asno con un cordero, si usted no cogía un cordero y sacrificaba el cordero por el asno, ¿qué es lo que había que hacer con el cordero? Lea. Había que matarlo. Vaya al 34:20, Éxodo 34:20. Vaya conmigo. Éxodo 34:20. ¿Qué dice? Exactamente igual. ¿Y por qué había que redimirlo? Por una razón muy sencilla. Y la vamos a ver en Números 18:15. Porque era un animal inmundo. Espera. ¿Qué me estás diciendo? Que el Señor Jesús, en la entrada más importante y más triunfal, iba a lomos de un animal inmundo. Lea conmigo Números 18. Versículo 15 dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, pero también el primogénito de todo animal inmundo. Vamos a situarnos. Había ido muchas veces a Jerusalén. En algunas oportunidades, en 2 oportunidades fue y limpió el templo, ¿se acuerdan? En una oportunidad fue, volteó las mesas de los cambistas. Año y medio después, vuelve a limpiar el templo. Aparece otra vez en Jerusalén, por allá en Juan capítulo 6, versículo 4, en otro momento específico que tiene que ver con un milagro grandioso. Aparece otra vez por allá en Juan capítulo 10, versículo 22, como hemos leído recientemente. Y ahora en Juan capítulo 12 va a entrar otra vez, como nos lo muestra Marcos capítulo 11. Pero esta vez entra diferente. Esta vez entra a lomos de un animalito. Y la gente ve que entra a lomos de un animalito y grita: redímenos, sálvanos por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué era el movimiento importante, profético, que estaba aconteciendo en este pueblo? Que pocos días después sabemos que estaba pidiendo que lo crucificaran. Para poder entender esto, mis hermanos, y para poder ir cerrando estas piezas que nos van quedando aquí sueltas, porque voy viendo que en las caras de ustedes se va dibujando, por una parte el asombro, por otra parte la curiosidad, por otra parte la incredulidad y por otra parte posiblemente el interés. Tenemos que ir a ver la historia de amor que hay detrás de esto, porque esa historia que arrancó en Génesis y que culmina en la cruz, tiene unos actores que no solamente son el burrito, porque iremos al burrito al final, otra vez. Somos nosotros. Somos usted y yo. Con el Señor Jesús. Y la mejor manera de poder entender esto es que hagamos un ejercicio como hicimos en otras oportunidades en que nos pusimos aquellas gafas de realidad virtual. ¿Se acuerdan? Vayan conmigo a Oseas. ¿Han escuchado hablar de Oseas? Oseas, un profeta que llaman un profeta menor, pero le llaman un profeta menor porque su extensión es más pequeña que aquellos profetas como Isaías. Oseas, vamos a Oseas capítulo 1. Recuerden las palabras que hemos estado hablando: rescate, salvación, sálvanos Dios. ¿Se acuerdan todo eso que hemos estado hablando? Desata al burrito, un animal inmundo que había que quebrar, había que sacrificar un cordero para que ese animal fuese limpio otra vez y pudiese ser usado. Y ahí va el Señor Jesús. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué historia está por detrás? Este hombre, Oseas, ¿sabe lo que significa su nombre? Salvación. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es una sola cosa?
se va dando cuenta cómo la escritura está toda unida. Este hombre que en aquel momento era un profeta, pero era muy joven. Algunos autores dicen que este hombre, Oseas, ya lo han conseguido, ¿verdad? Bien, este hombre, Oseas, tendría unos 15 años aproximadamente. Y recibe un encargo de Dios. Voy a leer algunas porciones, pero por efecto de mantener el hilo, no nos vamos a meter mucho en la escritura. Nos meteremos en la escritura, indudablemente, pero no vamos a leer todos los capítulos. Este hombre recibe un encargo increíblemente complicado. Usted después le va a poner nombre a estos actores. Recibe un encargo increíblemente complicado. Este hombre que se llama Salvación, que es la raíz del nombre de Jesucristo y Josué, porque si usted coge la palabra salvación, Oseas, y le agrega las 4 consonantes de Jehová, de Yahvé, el nombre suena en el hebreo antiguo Josué y en el hebreo moderno Jesús. ¿Se están dando cuenta? Cómo todo está unido. Y este hombre recibe el encargo de casarse con una persona que llevaba una vida un poco, como dicen aquí en España, de aquella manera. ¿Han escuchado esa frase, no? Qué buena es, porque dice un montón de cosas sin decirlo. Esta joven que llevaba una vida disipada se llamaba Gomer. Si trajéramos Gomer a un lenguaje latinoamericano, un lenguaje español y hasta un lenguaje de la Ribera, sonaría como: me tienes hasta la coronilla. Un señor llamado Salvación recibe de parte de Dios Padre el encargo de casarse con una joven de vida disipada, que cuando la llamaba, ven acá, mi amor, me tienes hasta la coronilla. Se va situando conmigo, ¿no? Este hombre, que era un hombre de Dios, Salvación, este profeta. Les voy a contar la historia. Pónganse las gafas de realidad virtual conmigo. Estamos en el año 750 a.C. Periodo turbulento en la historia del pueblo de Israel. Vea a esta joven y decide sacarla de esa vida. Venía el mandato de Dios el Padre, Jehová. Si usted sigue leyendo los textos, verá que el nombre que aparece allí es Jehová. No aparece Adonai, no aparece Elohim, aparece Jehová. Recuerda que cuando usted no cogía el nombre Oseas y le ponía las 4 letras, Jehová significaba Jehová salva, Jesús, Jehová salva, Josué, Jehová salva. Josué fue el que los metió en la tierra prometida, ¿verdad? No fue Moisés. ¿Quién fue? Josué. Vale. ¿Y quién nos va a meter a nosotros en la tierra prometida? Ya estamos haciendo la obra de teatro. Entonces se casa con esta joven. Seguro que él pensaba, ya la voy a enderezar. Y tienen un niño. Vaya conmigo el nombre del niño. Mire qué bonito está aquí. Versículo 3 del capítulo 1. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Pero mire el nombre que le manda Dios, que debe ponerle a ese niño. Le pone el nombre Jezreel. Ese nombre es candela. Ese nombre es candela. Porque Jezreel es un valle muy, muy especial en el Antiguo Testamento y para ellos, que es el valle del juicio. Si usted fuera a Apocalipsis 16:16, usted conseguiría un nombre que mete miedo: Armagedón. ¿Ha escuchado hablar de Armagedón? Este valle. En este valle, Dios determinó juicio sobre una señora llamada Jezabel. ¿Recuerda Jezabel? La que aparece en el Antiguo Testamento, pero también aparece en Apocalipsis.
Allí, en esto, Segunda de Reyes capítulo 9, aparece, no lo busquen. Esta mujer muere siguiendo una profecía de Dios. Aquel niño que nacía de el amor puro, porque este hombre, Oseas, aportó a ese matrimonio la pureza y la integridad de alguien que vivía para Dios. No pierda ese dato. Esta es la historia de amor entre alguien que aportó toda la pureza, la integridad, para rescatar a una que vivía una vida que no era correcta. ¿Se dan cuenta? Me va siguiendo. Y tienen un primer niño. El primer niño se llama Juicio. Que Israel, en el fondo, es juicio. Y aquí tu rey viene, justo. ¿Recuerda? El que dispensa justicia. Lea conmigo. Versículo 4. Le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Mire, yo me imagino a aquel hombre en la casa llamando a su mujer, me tienes hasta la coronilla, ¿a qué hora vamos a cenar? Y llamando al niño, Juicio, ven aquí. Aquel nombre era complicado, nombrar el nombre de Jezreel recordaba cómo Dios había hecho caer juicio sobre la casa de Israel. Pero si usted sigue leyendo en el versículo, más adelante, en el versículo 6, ahora viene una niña. Y esta niña le pone un nombre muy especial. Lo voy a leer para que quede aquí grabado. ¿Quién le pone el nombre? Dios, ¿verdad? Y le dijo Dios. Mire qué comunicación tenía este hombre. Que Dios le hablaba. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dios empieza aquí a emitir, había nacido un niño llamado Juicio, y Dios empieza aquí a seleccionar a aquellos que responden al llamado. Lea conmigo el versículo anterior, el que sigue. Me van siguiendo, no los estoy perdiendo, ¿verdad? No. ¿Ve el drama? ¿Ve lo que se está empezando a identificar? Si no se va a identificar más adelante, ya va a ver. Mas de la casa de Judá, los que respondían, los que permanecían fieles al pacto. Tendré misericordia. Las cosas iban increíblemente extrañas en esa casa, porque un niño se llamaba Juicio y otro niño se llamaba No me compadeceré de ti. Y aquel hombre seguía en aquella relación con aquella esposa, hasta que aquella esposa le abandona. Aquella esposa se va de la casa. ¿Por qué? Mire, usted lo puede leer en el versículo 2 del capítulo 2. Contended con vuestra madre, le habla inclusive al tercer hijo que nace allí, que se llama Lo-Ami. No sois mi pueblo, ya lo vamos a explicar. Pero aquella mujer le abandona y le deja con 3 niños. Versículo 2, capítulo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Le presenta demanda de divorcio. No quiero saber nada de ti. Aquel hombre había ido a rescatar a aquella mujer. Había tenido 3 hijos con ella. Y aquella mujer le abandona. Cualquier parecido con la realidad quizás no sea coincidencia. Pero mire, dice, vamos al versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice,
contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y ella se va. Pero Dios ya había empezado con esta promesa que está en el capítulo 1, en el versículo 10. Ya había empezado a hacer el plan de buscar la manera de rescatarla, porque la amaba. Versículo 10 del capítulo 1 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Aquella promesa que había hecho espectacular a Abraham. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois mis pueblos, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y con todo esta mujer le abandona. Pero Dios, que es fiel, se presenta un día posiblemente en aquella casa. Tenemos la gafas de realidad virtual, donde aquella mujer que le había abandonado estaría viviendo. Estoy buscando a Gomer. Abren la puerta. Y ahí hay otra persona que no es él. Ella lo dejó. Pero Dios seguía seguía proveyendo. Como sigue proveyendo para nosotros, inclusive cuando estamos fuera de los caminos de Dios. Véalo conmigo. Dice, versículo 8, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Ella ya había empezado, versículo 7, a sentir, no arrepentimiento, remordimiento. Dice, me voy a volver donde mi primer marido. ¿Usted no cree que Dios ha tratado con nosotros así? Ha tratado con nosotros así. Nos llama, extiende sus manos todos los días a nosotros. Y empezamos a sentir arrepentimiento. Sabemos que Dios nos está proveyendo, no nos deja morir de hambre. Siempre hay algún milagro. Pero volvemos otra vez como Gomer, como estoy hasta la coronilla. Y ya la vemos en el último estado. Vaya conmigo al capítulo 3. Y ahí está este hombre, Oseas, que mantenía aquel mandato que había recibido de Dios y aquel amor profundo hacia aquella mujer que nunca le honraba. Y va y ¿sabe dónde se la consigue? En un mercado de esclavos. Dice la Escritura que si nosotros servimos al pecado somos esclavos del pecado. Vaya conmigo al capítulo 3. Mire qué acto de redención hay aquí. Versículo 3. La compré. Quizás estaría en ese mercado de esclavos porque ya no podía más. Ya el estado en el cual había llegado aquella mujer, o usted, o yo, o la iglesia, no habíamos resistido a Dios. Nos habíamos quitado el medio. Habíamos ido detrás de lo que nosotros queríamos hacer. Pero Dios con su misericordia nos compra. ¿Lo ve? Quizás aquella mujer estaba esperando que le ofrecieran un centavo. Como muchas veces nos hemos sentido nosotros, presos en nuestros remordimientos. Mira lo que hace Oseas, salvación. Paga una fortuna. 15 ciclos de plata por aquella mujer. ¿Podría usted ponerle nombre a los actores de esta obra? Por allá en el capítulo 11 dice que nos trajo con cuerdas de amor. Es evidente que Gomer somos usted y yo, ¿verdad? Es evidente que Oseas es el Señor. Es
evidente que se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Pero también usted y yo saben lo que somos. Somos aquel asno, aquel animal inmundo. ¿Me va siguiendo? Que tuvo que ser sacrificado un cordero para que usted y yo pudiésemos hacer la obra de Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo capta? Muy bonito el Día de Ramos. Pero dejamos a Dios simplemente en una idea, en una teoría. No en algo práctico. No en algo que actuemos en nuestra vida. Hoy es el día en el cual se celebra la entrada de aquel que nos desató del pecado. Hoy es el día en el cual podemos evaluar nosotros mismos. Estamos como comer. Estamos menospreciando al Señor. O estamos en la disposición de cambiar. Por allá en Isaías 44, versículo 22, porque nos vamos a levantar a orar ahora. Isaías 44, 22, vamos. Eso lo cantábamos hace muchos años. Mire lo que Dios ha hecho para usted. Dice, yo deshice como la nube tus rebeliones, como niebla tu pecado. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Hoy es el día. Va a entrar la Semana Santa. Viviendo como vivíamos antes. Seguimos llamándonos, ¿me tienes hasta la coronilla? O ahora podemos recibir un nombre nuevo. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, vamos a orar.